Château de Guajuy es un zoológico situado a solo unos kilómetros de París, Francia. Pero llamarlo zoológico sería casi una injusticia. Este lugar es un santuario moderno, una fusión entre conservación, turismo educativo y aventura salvaje. A diferencia de muchos otros parques de Europa, de Guajuy no se limita únicamente a proteger especies en peligro o reintroducir animales en su hábitat natural. Han creado una experiencia única e inmersiva que transporta al visitante a los rincones más remotos del mundo sin salir de Europa occidental. El diseño del parque está inspirado en los safaris africanos, pero va mucho más allá. Los visitantes no caminan libremente por senderos de concreto, observando animales desde la distancia. En cambio, se adentran en el corazón del parque en jeeps blindados, buggies todoterreno y vehículos guiados que cruzan entornos controlados que imitan la sabana, los bosques boreales y los humedales tropicales. Esta experiencia ofrece una cercanía sin precedentes con la fauna, todo dentro de parámetros estrictos de seguridad. Las instalaciones para los huéspedes no se quedan atrás. Hay chalets de lujo escondidos entre los árboles, con ventanas panorámicas que ofrecen vistas espectaculares de animales vagando en libertad. En las noches, los sonidos de la naturaleza rodean a los visitantes. Aullidos distantes, rugidos apagados y el crujir de ramas bajo pezuñas salvajes. Muchos huéspedes comparan la experiencia con acampar en el corazón de África, pero con el confort europeo. Dentro del parque hay secciones altamente controladas para los depredadores más peligrosos. Leones, tigres, leopardos y guepardos habitan recintos seguros que se pueden observar desde túneles transparentes, permitiendo que las personas los vean a nivel de los ojos. Este diseño no solo maximiza la seguridad, sino que también minimiza el estrés en los animales al evitar que sean acosados por la constante mirada de los turistas. Uno de los sectores más impresionantes es la exhibición americana, una enorme extensión de bosque templado que reproduce fielmente los paisajes de América del Norte. En esta zona vagan osos pardos, lobos grises, linces boreales y otros animales emblemáticos de los ecosistemas norteamericanos. Este sector está estrictamente reservado para recorridos guiados en vehículos blindados y solo en horarios establecidos. No se permite el acceso peatonal bajo ninguna circunstancia. Los protocolos de seguridad en de Guajuy son extremadamente rigurosos. Cualquier persona que se aloje en los chalets cuenta con guías y patrullas constantes. Cada sendero, zona de cruce y punto de observación está claramente señalizado. El personal está entrenado no solo en primeros auxilios, sino también en manejo de fauna salvaje, rescate en situaciones de riesgo y evacuación rápida. La dirección del parque ha invertido años en desarrollar procedimientos que minimicen cualquier tipo de accidente. A pesar de todo esto, hay un factor que no pueden controlar del todo: el comportamiento humano. Mientras los visitantes respeten las reglas, todo funciona como un reloj. Pero basta una decisión imprudente para que ese equilibrio se rompa. El caso más recordado ocurrió a finales de junio de 2024, cuando una mujer de 37 años, a quien llamaremos Marie debido a los procedimientos judiciales en curso, visitó el parque junto a su madre y su pequeño hijo de 2 años. Llegaron un sábado por la mañana llenos de emoción. Habían reservado una noche en uno de los chalets ubicados en la exhibición americana. Según sus propias palabras, querían ver osos y lobos desde la seguridad de su cabaña. Ese primer día fue tranquilo. El niño quedó fascinado con la casa de reptiles, y todos los recintos fueron visitados desde los túneles seguros. No contrataron ninguno de los recorridos en jeep. Esa decisión, aparentemente inofensiva, cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, después de una noche tranquila y habiendo visto un majestuoso lobo ártico blanco desde la ventana, Marie tomó una decisión inesperada. Había dormido bien. El aire fresco del bosque, el sonido de los árboles, la quietud, todo la envolvió con una sensación de paz. Así que decidió aprovechar el entorno para salir a correr entre los árboles. Dejó a su hijo con su madre, se colocó sus pantalones cortos deportivos y comenzó a trotar por los senderos del parque. Al principio tomó una vía ancha, utilizada regularmente por los jeeps guiados.
Pero pronto la carretera se convirtió en un sendero estrecho de tierra, rodeado por vegetación densa. Un camino claramente no habilitado para visitantes. En ese tramo, al menos 7 señales advertían que la vía era exclusiva para el personal armado del parque. Pero Marie, ya fuera por distracción, desconocimiento o una simple desconexión con su entorno, no vio ninguna. Estaba concentrada en su respiración, en su ritmo, en sus pasos. Se adentró más y más entre los árboles, completamente ajena al peligro. Fue entonces cuando casi chocó de frente con un oso pardo adulto. Marie se detuvo en seco. Su corazón latía tan rápido que parecía explotar en su pecho. El oso, sorprendido por la aparición repentina, la miró con la misma expresión de asombro. Ninguno de los dos se movía. Marie comenzó a retroceder lentamente, rogando no tropezar con una raíz o una piedra. Pero no estaba sola. Detrás de ella, una hembra de lobo ártico la había estado siguiendo. Marie no se dio cuenta. Tampoco vio que el macho y la cría de esa loba la acechaban ocultos entre los árboles. Los lobos la habían observado durante todo el recorrido, esperando el momento justo para actuar. Los humanos no son presas naturales de los lobos, pero una combinación de hambre, oportunidad y territorio alterado llevó a la manada a atacar. En cuanto Marie se detuvo frente al oso, la loba saltó desde atrás, aferrándose con fuerza a su tobillo. Intentó hacerla caer, pero Marie se mantuvo de pie, gritando con todas sus fuerzas. Los otros 2 lobos salieron disparados desde la maleza. Su aparición fue tan repentina que incluso el oso, asustado por la presencia de 3 depredadores, dio media vuelta y se alejó. El macho cayó sobre la espalda de Marie y la cría mordió uno de sus brazos. Los gritos desesperados de Marie llegaron hasta los oídos de 2 guardabosques que patrullaban cerca. Corrieron a toda velocidad hacia el lugar, sabiendo que cada segundo contaba. Cuando llegaron, Marie ya estaba en el suelo, boca abajo, con los 3 lobos encima. La hembra le había dislocado el tobillo y casi le arrancó el pie. El joven lobo destrozaba su brazo izquierdo, mientras el macho la sujetaba del cuello. Aunque la mordida no alcanzó la arteria principal, el lobo sabía que si mantenía la presión, Marie se asfixiaría o desangraría. Su pelaje blanco ya estaba teñido de rojo. Los guardabosques no perdieron tiempo. Sin siquiera usar las radios para pedir refuerzos, se lanzaron sobre los lobos, gritando y golpeando para ahuyentarlos. Su valentía funcionó. Los lobos, desconcertados por la repentina intervención humana, soltaron a Marie y huyeron al bosque. Uno de los hombres la levantó como a una niña y corrió de regreso al jeep, mientras el otro pedía ayuda por radio. Cuando llegaron a la entrada del parque, la ambulancia estaba a solo 10 minutos. El personal médico ya esperaba con equipo de primeros auxilios avanzado. Marie no respondía, pero aún respiraba. Sus ojos estaban en blanco. Durante los primeros 3 días en el hospital, los médicos no estaban seguros de que sobreviviera. Reimplantaron su pie, cosieron cientos de puntos en su brazo, pero lo más preocupante era el cuello. Las heridas eran profundas y comprometían estructuras vitales. Marie estuvo en coma los 2 primeros días. Al despertar, tuvo que permanecer completamente inmóvil. Si tosía, los puntos del cuello se romperían. Una semana después, su cuerpo rechazó el injerto en el pie. La infección se propagó rápidamente. Tras 1 semana y media, Marie falleció. Pero si pensabas que ese fue el clímax de la tragedia, lo que vino después fue aún más dramático. Su familia demandó al zoológico, alegando que no había señales visibles o efectivas en el camino. El parque, por su parte, presentó fotos de 7 señales en el sendero, pero los abogados de la familia argumentaron que eran pequeñas, verdes y sin símbolos de advertencia visibles, como los colores rojo y amarillo comúnmente usados. Así comenzó una batalla legal entre 2 versiones de la historia, la de una madre imprudente o la de una familia víctima de negligencia institucional. El mundo observaba con atención. ¿Quién tuvo la culpa de su aterradora aflicción final? El juicio que se derivó del trágico incidente con Marie no solo capturó la atención de los medios franceses, sino también de la opinión pública internacional. En menos de 1 semana,
Titulares de toda Europa discutían el ataque de los lobos en un parque de conservación europeo que hasta entonces había sido considerado uno de los más seguros y avanzados del continente. Lo que había comenzado como una historia trágica se convirtió rápidamente en un debate nacional sobre responsabilidad, seguridad, diseño de parques naturales y la relación entre humanos y animales salvajes en entornos semilibres. La familia de Marie, devastada por la pérdida, se movilizó con rapidez. Apenas unas horas después del funeral, los abogados familiares presentaron una demanda contra Château de Wawí y la dirección del parque. En el documento legal inicial, acusaban al zoológico de negligencia grave, falta de señalización efectiva y omisión de responsabilidad preventiva. Según ellos, el parque había fallado en informar de forma adecuada a los visitantes de las zonas restringidas y del peligro real que representaban los animales en libertad dentro de la exhibición americana. Los abogados de la familia alegaron que los carteles que marcaban la zona prohibida eran pequeños, de color verde oscuro con letras blancas, sin pictogramas llamativos, sin letras rojas ni amarillas, ni ninguna clase de advertencia visual que indicara peligro inmediato. Incluso presentaron peritajes psicológicos que indicaban que la mayoría de las personas, en un entorno natural y relajado, filtran visualmente este tipo de carteles si no destacan del entorno. El parque, por su parte, se defendió con determinación. La dirección de Château de Wawí no solo negó cualquier tipo de responsabilidad directa, sino que además contraatacó mediáticamente, publicando fotografías de alta resolución donde se podía observar claramente la existencia de 7 carteles de advertencia en el sendero por el que Marie había accedido ilegalmente. En esas fotos, tomadas por las cámaras de seguridad de la zona, se podía incluso ver a Marie pasando frente a 2 de esas señales sin detenerse ni girar la cabeza. Los carteles estaban ahí, claramente visibles. Ella los ignoró o no se fijó, lo que lamentablemente no exime de responsabilidad personal, dijo el portavoz del parque en una rueda de prensa. En paralelo, comenzaron a salir testimonios de otros visitantes que habían estado en el parque durante esa misma semana. Algunos coincidieron en que, efectivamente, los carteles podían pasar desapercibidos si uno no estaba prestando atención. Otros defendieron la claridad del sistema de seguridad del parque, mencionando la entrega de un mapa detallado al ingresar, la charla introductoria de los guías y la presencia constante de personal patrullando la zona. Mientras tanto, la opinión pública se polarizaba. Algunos medios tachaban a la familia de Marie de oportunistas, asegurando que estaban usando la tragedia para buscar una compensación millonaria. Otros, en cambio, veían en Marie una víctima del marketing del parque, que según ellos ofrecía una experiencia salvaje sin explicar del todo los riesgos involucrados. En los tribunales, el proceso se complicó aún más cuando se reveló que Marie había firmado un documento de exoneración de responsabilidad al momento de registrarse en el chalet. En dicho documento, escrito en lenguaje legal estándar, se especificaba que los visitantes debían permanecer dentro de las rutas autorizadas y que la dirección del parque no se hacía responsable de incidentes ocurridos fuera de esas rutas. Sin embargo, los abogados argumentaron que esa cláusula era vaga, ambigua y redactada con intención de protegerse, no de informar. El juicio también contó con expertos en comportamiento animal, diseño de parques naturales y seguridad ambiental. Varios de ellos coincidieron en que el caso de Marie era una conjunción de errores humanos, diseño confuso y desafortunadas coincidencias. Un perito ambiental sugirió que, dado que el sendero por el que Marie corrió era usado también por personal del parque a pie, debería haber habido una barrera física o al menos un punto de control más allá de simples carteles. Los interrogatorios en corte fueron intensos. La madre de Marie declaró entre lágrimas que su hija nunca habría puesto en riesgo su vida ni la de su hijo si hubiese sabido que el sendero era peligroso. Por su parte, el director del parque declaró que nuestra responsabilidad es informar, no escoltar individualmente a cada visitante. La cifra de compensación solicitada por la familia ascendió a 5 millones de euros, una suma que incluía daños psicológicos, lucro cesante, costos médicos y funerarios,
además del impacto emocional en el niño de 2 años que, aunque ileso, presenció indirectamente el caos posterior. Con el juicio en marcha, las autoridades locales comenzaron a presionar para que se revisaran los protocolos de seguridad en todos los parques naturales y zoológicos del país. Algunos diputados propusieron una ley que obligara a los parques a utilizar señalización con códigos de colores universalmente reconocidos, alarmas sonoras automáticas en zonas de ingreso restringido y el uso obligatorio de pulseras GPS para todos los visitantes. Hasta la fecha, el juicio sigue en curso. Las emociones están a flor de piel, los expertos continúan debatiendo y el público sigue dividido. Mientras tanto, en Château de Wawí, el sendero donde Marie encontró su fin ha sido cerrado indefinidamente, y una placa discreta recuerda que la belleza de la naturaleza puede ser tan letal como fascinante. El destino de esta demanda aún no se ha decidido. Pero una cosa es segura. La trágica muerte de Marie no solo cambió a su familia, sino también el futuro del parque y quizá el de muchos otros en Europa. En el cruce entre la responsabilidad personal y la responsabilidad institucional surgen preguntas complejas. ¿Podemos confiar plenamente en que los visitantes sigan las reglas? ¿O deben los parques asumir que no todos lo harán? En medio del dolor y el conflicto queda una sola certeza. Lo que comenzó como una tranquila escapada familiar terminó en una aterradora aflicción final. Todo comenzó al anochecer del 2 de diciembre de 2023, en las cálidas aguas del Pacífico, frente a las costas de Oaxaca, México. María Jiménez, de 26 años, nadaba cerca de la orilla junto a sus amigos y familia durante un viaje de vacaciones. La playa, aunque no era especialmente conocida por ataques de tiburones, había recibido advertencias intermitentes en los últimos meses debido al aumento en los avistamientos de grandes depredadores marinos. Nadie prestaba mucha atención. Hasta ese momento. El ataque fue rápido, brutal y absolutamente inesperado. Un grito, seguido por un remolino de agua teñida de rojo. María fue arrastrada bajo la superficie por una criatura invisible. Sus compañeros de viaje corrieron al agua, tratando de alcanzarla, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue encontrado más tarde por la marina local. Las marcas de mordidas confirmaron que había sido un tiburón, pero la especie nunca pudo determinarse con certeza. Testigos dijeron que era enorme, de color gris oscuro, pero la luz del atardecer y el caos del momento dificultaron una identificación precisa. La noticia recorrió México como un reguero de pólvora. A nivel local, las autoridades cerraron la playa durante 48 horas, aunque muchos criticaron que la medida era más simbólica que efectiva. Apenas 5 días después, a solo 500 metros del lugar del primer ataque, se produjo otro incidente. Esta vez en el lujoso resort de Ixtapa, Zihuatanejo. Fue una joven turista canadiense quien resultó gravemente herida mientras nadaba en aguas poco profundas cerca de un muelle de pescadores. Sus gritos fueron captados por otros visitantes. Cuando la sacaron del agua, su pierna derecha colgaba destrozada por varias laceraciones. Lo que inicialmente se pensó que era otro ataque de tiburón comenzó a levantar dudas. La mujer, una vez estabilizada en el hospital, declaró con convicción que lo que la atacó no se sintió como un tiburón. Dijo que era como chocar contra rocas afiladas, que el cuerpo del animal era rugoso, irregular y sin la textura resbalosa de los tiburones. Además, presentaba cortes y raspaduras en las manos que parecían haber sido causados por escamas duras y dentadas, no dientes. El personal médico comenzó a considerar una posibilidad que muchos ignoraban. ¿Podría tratarse de un cocodrilo? Aunque suene improbable, no es del todo raro. En ciertas regiones de México, como Sinaloa, Chiapas y Guerrero, se han registrado avistamientos de cocodrilos en el mar. Durante la temporada de lluvias, es común que estos reptiles se desplacen desde los ríos hasta desembocar en zonas costeras. A veces por desorientación, otros por seguir presas. Hay una especie muy particular, el cocodrilo de agua salada conocido como el cocodrilo de México, o cocodrilo de Morro Ayuta, que se ha adaptado con el tiempo a sobrevivir en ambientes salinos. Estos ejemplares son más pequeños que los de agua dulce, pero no menos peligrosos.
Su agilidad en tierra y agua los hace depredadores letales. Y lo más aterrador es que, a diferencia de los tiburones, que a menudo muerden y se alejan, los cocodrilos tienden a sujetar a sus víctimas, arrastrarlas bajo el agua y realizar su característica maniobra mortal, el giro de la muerte. El tercer incidente, el más letal de todos, ocurrió el 14 de diciembre, cuando Joseph Binance, un turista belga de 75 años, nadaba tranquilamente a unos 60 metros de la orilla. Estaba en un área conocida por su calma, perfecta para nadadores mayores. La playa estaba concurrida, familias jugaban cerca del agua y pescadores locales preparaban sus botes. Todo parecía normal hasta que Joseph fue arrastrado hacia abajo. El ataque fue captado en parte por la cámara de un turista que filmaba a su nieta en la arena. Joseph emergió una vez, con el rostro pálido y la pierna ensangrentada. Logró gritar, pero fue rápidamente jalado hacia abajo una vez más. Cuando finalmente lo sacaron del agua, ya no había nada que hacer. Su pierna estaba destrozada desde el muslo. Los rescatistas dijeron que nunca habían visto una cantidad de sangre semejante en tan poco tiempo. Murieron desangrado en menos de un minuto. Las autoridades marinas comenzaron a patrullar la zona y colocaron alertas rojas. Sin embargo, la identificación del atacante seguía sin resolverse. Algunos insistían en que los patrones de ataque eran típicos de tiburones tigre. Otros, entre ellos expertos en reptiles, indicaron que las heridas parecían infligidas por cocodrilos. Los cocodrilos dejan marcas asimétricas, fracturas por presión y arrancan partes del cuerpo en lugar de desgarrarlas como los tiburones. Un biólogo marino consultado por un canal de televisión local dijo: "Nos enfrentamos a algo inusual. La herida de Joseph tiene un perfil diferente. Podría tratarse de un cocodrilo que está aprendiendo a cazar en agua salada. Eso es aterrador, porque los cocodrilos no cazan por accidente. Se adaptan y permanecen en el área hasta que se sienten amenazados o satisfechos". Desde el último ataque no se ha producido ningún otro incidente. Esto refuerza la teoría de que no era un tiburón, ya que estos suelen regresar a zonas donde han tenido éxito cazando. Los cocodrilos, en cambio, son territoriales pero erráticos cuando están en ambientes ajenos. Se cree que el animal se internó en los manglares o incluso regresó a un sistema fluvial más cercano. Sin embargo, el temor permanece. Las playas cercanas fueron reabiertas, pero los turistas se muestran reacios. La incertidumbre de no saber si fue un tiburón o un cocodrilo convierte a esta serie de ataques en un misterio aún más escalofriante. Las autoridades han instalado drones, boyas de vigilancia, y están considerando colocar redes protectoras como las usadas en Australia. Por ahora, el culpable sigue libre. Y para muchos, lo peor no es el hecho de que haya atacado, sino que podría volver a hacerlo. Mientras el sol se pone sobre esas hermosas aguas mexicanas, una sombra se desliza en las profundidades, invisible, imparable, esperando provocar otra aterradora aflicción final. Prolet Guyar no era lo que muchos considerarían un adulto hecho y derecho. A pesar de rondar los 38 años, seguía comportándose como un adolescente eterno. Nunca se casó, nunca mostró interés en establecer una familia o ascender profesionalmente. Trabajaba como parte del equipo de mantenimiento en la municipalidad de Rajasthan, India, un empleo que desempeñaba sin mucho entusiasmo. No era irresponsable, pero tampoco ambicioso. Su prioridad en la vida era disfrutarla, no necesariamente construir algo dentro de ella. Era conocido entre sus amigos por ser el alma de cada fiesta. Tenía un don natural para hacer reír, para improvisar, para meterse en lugares donde no pertenecía y salir ileso, al menos hasta cierto punto. Cuando llegaba el fin de semana, Prolet ya tenía planes de fiesta, de excursión, de escapada o de celebración, incluso cuando no había nada que celebrar. Esa personalidad vibrante lo hacía muy querido, pero también, a veces, muy imprudente. En febrero de 2024 debía asistir a la boda de su sobrina menor, una ocasión muy importante para su familia. Todos esperaban verlo allí, especialmente sus padres y hermanos. Pero Prolet tenía otros planes. Mintió diciendo que no había podido conseguir días libres, cuando en realidad sí tenía la semana completa disponible.
En lugar de subirse al tren hacia el sur de la India, donde se llevaría a cabo la ceremonia, se reunió con sus amigos en la ciudad para iniciar lo que él llamaba una semana de libertad. Desde el lunes hasta el viernes, el grupo de amigos bebió desde temprano, comió en puestos callejeros, visitó parques, ríos y cualquier lugar donde se pudiera conversar, cantar y perder la noción del tiempo. Dormían donde podían, en el sofá de un amigo, en hostales baratos o incluso en la parte trasera de una camioneta si el clima lo permitía. Uno por uno, los amigos de Prolet comenzaron a retirarse. Algunos tenían que trabajar, otros simplemente no podían seguirle el ritmo. Para el sábado, él era el último hombre en pie. Ese día, decidido a no desperdiciar su última jornada libre, fue solo al parque zoológico Sri Venetasara, un lugar que conocía vagamente pero que tenía buenas críticas. Se sentía ligeramente ebrio al llegar, pero no lo suficiente como para que el personal de la taquilla notara algo fuera de lugar. Sri Venetasara era muy estricto con el ingreso de visitantes en estado de ebriedad. Si la mujer en la entrada hubiera notado su aliento o su andar errático, lo habría rechazado inmediatamente. Pero Prolet, con su carisma usual, pasó sin problema. Al principio se comportó de manera relativamente normal. Vio a los monos, a las gacelas, a los pavos reales y tomó fotos con su celular, enviándolas a un grupo de amigos que ya habían vuelto a casa. Como nadie respondía, se aburría. Su ánimo festivo necesitaba una audiencia, así que decidió cambiar de estrategia. Se dirigió a las zonas de depredadores. Primero los osos, luego los leopardos y pumas. Todos dormían o estaban demasiado lejos como para ofrecer un buen espectáculo. Fue entonces cuando decidió que una selfie frente al recinto de los leones era lo que necesitaba. Se acercó más de lo permitido, casi pegando el rostro a la malla metálica. Los carteles eran claros: mantener una distancia mínima de 2 metros. Un guardia de seguridad lo notó enseguida y lo hizo retroceder con un silbido enérgico y una voz severa. Aquel guardia, Sanjit, era veterano del lugar. Había lidiado con adolescentes insolentes, influencers buscando videos virales e incluso personas ebrias intentando dar de comer a los animales. Sanjit vio en Prolet una señal de alerta. No solo lo alejó, sino que decidió seguirlo a distancia. No se fiaba de su actitud. Lo observó desde lejos, mientras el hombre deambulaba sin rumbo. Lo que Sanjit no vio fue que Prolet había notado una entrada de servicio detrás del recinto. Oculta por una cerca, esa zona estaba reservada para personal autorizado. Era una jaula de adaptación, donde los nuevos leones eran colocados antes de ser trasladados a los recintos principales. También se usaba para aislar animales enfermos o agresivos. Prolet esperó el momento perfecto. Cuando Sanjit se distrajo atendiendo a una pareja que preguntaba por el camino al área de aves, él se escabulló. Corrió, trepó un tanque de agua cercano y desde allí miró hacia abajo. 12 pies por debajo, 3 leones descansaban al sol, un macho de melena oscura y 2 hembras adultas. Con el teléfono ya en la mano y la cámara frontal activada, Prolet gritó: «Selfie con los reyes», y saltó. El impacto fue instantáneo. El león macho se puso de pie como un resorte. Los visitantes que escucharon el golpe dentro del recinto comenzaron a gritar. Sanjit giró la cabeza, horrorizado, y vio a Prolet justo en el centro del área restringida. A los pocos segundos, el león ya lo tenía sujeto del hombro. El primer mordisco no fue letal, fue más un acto de sorpresa que de caza. Pero el dolor arrancó de Prolet un grito tan agudo que se oyó en toda la sección de felinos. Corrió tambaleándose hacia un árbol dentro del recinto, intentando treparlo. Logró colocar una pierna sobre una rama baja, pero la leona más joven lo alcanzó con una zarpa y lo tiró al suelo. Su tobillo crujió al girar de forma antinatural. Sanjit corría, desesperado, gritando por radio a sus compañeros. Las puertas de contención se cerraron automáticamente y los visitantes fueron evacuados del perímetro. Pero dentro del recinto, la escena era de pesadilla. Prolet ya no gritaba. El león macho lo tenía por el cuello. Esta vez sí aplicó toda su fuerza. El crujido del hueso fue claro. Prolet murió en ese instante,
con los ojos abiertos y el teléfono aún en su mano. Lo más desconcertante es que los leones no lo devoraron. No estaban hambrientos. Habían sido alimentados esa misma mañana. Pero sí se quedaron junto al cuerpo, olfateándolo, empujándolo, jugando con él como si fuera un juguete inerte. Lo arrastraron, lo patearon, lo voltearon boca arriba y luego boca abajo. Por 2 horas no se alejaron del cadáver. Fue necesario distraerlos con grandes trozos de carne y guiarlos hacia un túnel lateral que conectaba con las jaulas médicas. Una vez encerrados, el equipo de rescate ingresó al recinto. Lo que encontraron no era un cuerpo, sino restos. Trozos de ropa ensangrentada, huesos astillados esparcidos en un radio de 8 pies y un teléfono móvil aún encendido, con la cámara activada. El zoológico emitió un comunicado. El león macho no sería sacrificado. No mostró agresividad anormal. Reaccionó instintivamente ante una amenaza que cayó desde el cielo. Se decidió mantenerlo en observación durante 2 meses, pero los cuidadores no reportaron ningún signo de estrés o cambio de comportamiento. Fue reintegrado a su recinto principal sin incidentes. Prolet fue recordado por sus amigos como alguien que siempre vivió al límite. Muchos dijeron que si alguien iba a morir de una forma tan absurda como poética, ese sería él. Su familia, devastada, tuvo que enfrentarse no solo a su muerte, sino a las circunstancias de ella. No hubo demanda, no hubo juicio, solo una lección dura, irreversible y escrita con sangre. La vida salvaje no perdona errores humanos. Y para Prolet Guyard, la búsqueda de una selfie se convirtió en su aterradora aflicción final. David Jewell era un hombre de contrastes. Por un lado, empresario exitoso, dueño de varios restaurantes en los Alpes suizos, profundamente enfocado en ofrecer una experiencia gastronómica auténtica basada en su herencia australiana. Por otro lado, era un espíritu aventurero, con una adicción por la adrenalina y los deportes extremos. Amaba surfear, esquiar, conducir autos de alto rendimiento, pero por sobre todas las cosas, adoraba el kitesurf. Para David, volar sobre las olas, impulsado por el viento, era más que un deporte. Era una forma de vida. Había nacido en Australia y pasado su juventud junto a las olas de Byron Bay, pero cuando decidió mudarse a Suiza para explorar nuevas oportunidades gastronómicas, llevó consigo sus pasiones. En poco tiempo, sus restaurantes ganaron notoriedad entre los turistas de Villars-Grillon, una estación de esquí elegante y sofisticada. Ofrecía hamburguesas gourmet, carne de canguro, delicias australianas tradicionales y vinos importados. Todos lo conocían, todos lo querían, pero después de años de éxito, sentía que necesitaba una escapada. Un regreso al mar, al viento, a las velas que se tensaban en el aire. Así que en septiembre de 2016, David decidió inscribirse en una aventura exclusiva organizada por Offshore Odyssey, una empresa especializada en viajes de kiteboarding por islas remotas. Su destino sería Nueva Caledonia, un archipiélago tropical de belleza prístina, ubicado a más de 1000 kilómetros al este de Australia. Durante 10 días viviría a bordo del Discovery, un catamarán de lujo de 56 pies de largo, equipado con todo lo necesario para explorar arrecifes, practicar deportes acuáticos y sumergirse en culturas ancestrales. El itinerario era ambicioso: recorrer el arrecife norte, anclar en bahías ocultas, visitar aldeas tribales y pasar largas tardes surcando el mar con su tabla y cometa. Era el tipo de experiencia que solo unos pocos podían permitirse, y David lo sabía. Los primeros días fueron espectaculares: el cielo despejado, los vientos constantes, el mar turquesa. David se sentía revitalizado, como si los años hubieran retrocedido. Saltaba sobre las olas, se elevaba con cada ráfaga y aterrizaba con una sonrisa imborrable. Conectó bien con los demás pasajeros, un grupo mixto de suizos, australianos y neozelandeses. Compartían cenas en la cubierta, bebidas frías, historias de viajes y fotos de sus familias. Todo era perfecto. Hasta que llegó el 10 de septiembre. Esa mañana, el Discovery ancló cerca de Comarmac, una isla poco habitada del norte de Nueva Caledonia.
El arrecife formaba una barrera natural que calmaba las aguas y las hacía parecer una piscina cristalina. Era el lugar ideal para practicar kitesurf sin restricciones. David fue uno de los primeros en ponerse el traje de neopreno, ajustar los arneses y salir al mar. La marea estaba subiendo, el viento era fuerte y constante. Era un día de ensueño para cualquier amante del deporte. David se alejó lentamente del catamarán, deslizándose por la superficie como una flecha. Saltó varias veces, realizó maniobras en el aire y giró para regresar al punto de partida. Pero en uno de esos giros, cayó con fuerza sobre el agua. La cometa perdió tensión y descendió lentamente. David intentó relanzarla, pero no lo logró. El viento había cambiado sutilmente de dirección. Quedó flotando con la tabla atada a sus pies, esperando a que alguien del barco se percatara. Lo que David no sabía es que justo en ese momento, un tiburón tigre patrullaba el borde del arrecife. Medía más de 3,5 metros y era un depredador experimentado. Estos tiburones, conocidos por su agresividad y adaptabilidad, no son visitantes extraños en estas aguas. Se alimentan de tortugas, peces grandes e incluso aves marinas. Pero también son oportunistas. El más mínimo indicio de presa puede activar su instinto. El movimiento de David en el agua, el chapoteo de sus pies atados a la tabla, fue suficiente. El tiburón lo localizó, giró con rapidez y aceleró hacia él. Emergiendo desde las profundidades, se lanzó como una flecha hacia su objetivo. David apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió una sacudida brutal en su pierna derecha, un dolor como si lo hubiera atropellado un tren. Gritó y la sangre comenzó a teñir el agua en segundos. Desde el catamarán, uno de los pasajeros vio la agitación en la superficie y comenzó a gritar. Otros salieron a cubierta. Algunos creyeron que era una maniobra fallida, pero cuando vieron la mancha roja expandiéndose, supieron la verdad. El tiburón había mordido la parte superior del muslo de David, cortando vasos importantes, desgarrando músculo y rompiendo hueso. Luego se alejó lentamente, nadando en círculos, quizás evaluando si debía volver a atacar. La tripulación actuó de inmediato. Saltaron a las lanchas auxiliares, lo sacaron del agua y comenzaron maniobras desesperadas para detener la hemorragia. David seguía consciente, pero pálido. Su rostro reflejaba dolor y terror. Balbuceaba palabras, intentando bromear entre jadeos, lo cual era típico en él. Pero el volumen de sangre que perdía era inmenso. A las 15:48 horas, el Discovery emitió una llamada de socorro. Un helicóptero de rescate fue enviado desde Numea, pero la distancia era considerable. Durante el trayecto hacia Comarmac, David sufrió un paro cardíaco. El equipo hizo maniobras de reanimación, logrando que su corazón latiera unos minutos más. Pero cuando llegaron al puerto, ya no había nada que hacer. Fue declarado muerto a las 17 horas por un médico local. Su muerte fue un golpe devastador, no solo para sus familiares y amigos, sino para la comunidad de kitesurfistas alrededor del mundo. David era una figura conocida en ese pequeño y apasionado círculo. Las redes sociales se inundaron de homenajes, fotos con él, anécdotas, videos de sus saltos y carcajadas. Muchos recordaron cómo siempre llevaba una botella de vino australiano a cada encuentro, o cómo nunca rehusaba ayudar a un principiante. Su muerte, además, fue la segunda en 6 meses relacionada con tiburones en Nueva Caledonia, y el cuarto ataque en lo que iba del año. La presión pública aumentó, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas inmediatas. Se reforzó la presencia de patrullas acuáticas, se suspendieron temporalmente los deportes extremos en ciertas bahías, y se inició un censo de tiburones tigre en las zonas más frecuentadas. La propuesta más polémica fue la instalación de una red metálica de 750 metros en la bahía de Deetron. Su objetivo: proteger a bañistas y deportistas. Pero la medida fue duramente criticada por biólogos marinos y defensores del medio ambiente. La red no solo alteraría el ecosistema, sino que impediría el paso de tortugas y otras especies. Los tiburones, además, son esenciales para la salud de los arrecifes. Regular su presencia puede tener consecuencias ecológicas a largo plazo.
La comunidad indígena Kanak también se manifestó. Para ellos, los tiburones no son enemigos, son espíritus protectores, seres ancestrales que merecen respeto. Cazarlos es visto como un sacrilegio. Los ancianos pidieron que se buscara un equilibrio, no una exterminación. En medio de ese torbellino político, ambiental y emocional, David fue repatriado a Suiza. Su funeral fue íntimo, al pie de las montañas que tanto amaba. Y mientras sus cenizas eran esparcidas en un lago alpino, sus amigos colocaron una pequeña cometa de kitesurf en la orilla, una ofrenda simbólica para el viento, el mar y la memoria de un hombre que murió haciendo lo que más amaba. Su muerte, aunque accidental, dejó lecciones profundas. Sobre la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza, sobre la necesidad de educar, de prevenir, de respetar el entorno, y sobre cuán efímera puede ser una vida vivida a toda velocidad. Para David Joel, el océano fue su escenario final, y su aterradora aflicción final se convirtió en un llamado a no olvidar que bajo la superficie del paraíso acechan fuerzas tan antiguas como implacables. Sean Cole no era un imprudente por naturaleza. De hecho, entre su grupo de amigos era considerado el sensato, el que siempre recordaba llevar protector solar, revisar el combustible antes de un viaje largo o traer repelente para mosquitos. Trabajaba como técnico de sistemas en la ciudad de Darwin, al norte de Australia, y llevaba una vida tranquila, con rutinas bien establecidas. Pero esa tranquilidad fue interrumpida cuando recibió la invitación para una fiesta de cumpleaños número 30 en el Mary River Wilderness Retreat, un remoto complejo turístico en el territorio del norte, ubicado a medio camino entre la ciudad y el inmenso Parque Nacional Kakadu. El lugar era espectacular. Situado a orillas del serpenteante río Merri, el retiro ofrecía cabañas de madera, fogatas comunitarias, excursiones guiadas por la selva y, lo más atractivo para muchos, acceso a una naturaleza casi intacta. Sin embargo, junto a esa belleza salvaje venía un peligro bien conocido en la región. El Mary River tiene la densidad más alta de cocodrilos de agua salada del mundo. Solo en la zona conocida como Anaburu, los registros oficiales habían identificado más de una docena de ejemplares que superaban los 3 metros de longitud, 4 de los cuales sobrepasaban los 4,5 metros. Uno de ellos, apodado Muerte Lenta por los pescadores locales, era legendario entre los guías. A pesar de estos riesgos, el retiro era un destino popular. La razón era simple: los cocodrilos, por lo general, no se acercaban demasiado a las zonas donde la actividad humana era constante. Los operadores del lugar tomaban precauciones, mantenían limpias las orillas, usaban iluminación nocturna y habían colocado múltiples carteles de advertencia a lo largo del río. Estos carteles eran explícitos: peligro, cocodrilos, prohibido nadar o acercarse a la orilla. Aún así, cada año había quienes se acercaban más de lo permitido para una foto, un reto o simplemente por ignorancia. Sean llegó el viernes por la tarde junto con otros 15 invitados. El grupo se instaló en varias cabañas cercanas. Se trataba de una reunión de viejos amigos, varios de ellos de la infancia. Hubo risas, juegos de mesa, barbacoas y muchas cervezas. El ambiente era festivo pero relajado. Para el sábado por la tarde, el grupo había tomado un descanso del sol bajo los árboles junto al río. Algunos decidieron observar el paisaje, otros tomaban fotos y algunos, como Sean, simplemente se dejaron llevar por la energía del momento. Fue en ese instante cuando uno de sus amigos, medio en broma, mencionó la idea de cruzar el río nadando. La propuesta fue recibida con risas, pero a los pocos minutos, tanto Sean como otro invitado estaban en la orilla, descalzos, preparados para lanzarse al agua. Varios amigos comenzaron a grabar con sus teléfonos móviles, animándolos. Desde una lancha anclada río arriba, otros observaban el espectáculo. Aunque algunos dudaron, nadie intervino seriamente para detenerlos. Ya habían escuchado historias, claro, pero nadie pensaba que algo real pudiera pasar. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo hicieron. Se arrojaron al río con una salpicadura. La corriente era moderada,
y comenzaron a nadar de forma coordinada, primero uno al lado del otro, luego uno ligeramente adelante. La distancia de una orilla a otra era de unos 180 metros. Al principio, pareció que llegarían sin problema. Sus cabezas se movían con ritmo, sus brazos cortaban el agua mientras la corriente jugaba con sus movimientos. Incluso comenzaron a reír y gritar a los de la orilla. ¡Fácil!, Zrenia exclamó el amigo que iba delante. Pero lo que no sabían es que un cocodrilo adulto de 4,7 metros los había notado apenas unos segundos después de entrar al agua. Desde una zona pantanosa al norte, el reptil avanzaba lentamente, casi sin dejar rastro. Su cuerpo cortaba el agua en línea recta y solo sus ojos y hocico eran visibles sobre la superficie. Era un cazador experimentado. Había aprendido a esperar hasta el momento exacto. Fue una de las mujeres en la lancha quien notó una silueta detrás de los nadadores. Gritó: «¡Hay algo en el agua!». Al principio, todos pensaron que bromeaba, pero entonces otros también lo vieron. Un tercer nadador que se desplazaba sin esfuerzo, directo hacia Shaun, que en ese momento se había quedado ligeramente atrás. Los gritos se intensificaron. «¡Sal del agua! ¡Nada más rápido! ¡Shaun! ¡Atrás tuyo!». Él levantó la cabeza desconcertado, giró el cuello y entonces lo vio. A escasos 5 metros, una enorme cabeza oscura se elevaba del agua. Tuvo apenas un segundo para reaccionar antes de sentir el impacto. El cocodrilo emergió con violencia, abriendo sus fauces y atrapándolo por el torso. El grito de Shaun fue breve. El agua se alzó en un estallido de espuma y sangre. En la orilla, sus amigos miraban sin poder moverse. Lo más aterrador fue lo que vino después. El cocodrilo comenzó a girar sobre sí mismo en el agua, arrastrando a Shaun en lo que se conoce como la vuelta de la muerte. Una maniobra que fractura huesos y desgarra tejidos. Shaun desapareció de la superficie. Su amigo, aterrorizado, nadó desesperadamente hasta la orilla opuesta. Llegó jadeando, llorando, con los ojos desorbitados. Desde allí vio el agua calmarse. Nada más se movía. Durante los siguientes minutos, el grupo entero entró en estado de shock. Nadie hablaba. Luego, desde aguas arriba, el cocodrilo volvió a emerger, arrastrando algo colgando de sus mandíbulas. Era el cuerpo inerte de Shaun. Lo llevaba como si fuera un trofeo. Luego volvió a sumergirse lentamente y desapareció entre los juncos. La policía y los servicios de emergencia llegaron en menos de una hora. Helicópteros, drones, botes y buzos comenzaron a buscar. Se abrieron canales entre las plantas acuáticas, se rastrearon las cámaras térmicas y se peinaron los bancos de arena. El operativo se extendió por más de 2 días. Finalmente, el cuerpo fue hallado flotando a 200 metros del lugar del ataque. Había marcas claras de mordidas en el pecho y la espalda. El forense no pudo determinar si murió por ahogamiento o por las lesiones internas. Lo único seguro era que no tuvo posibilidad de defenderse. Poco después, un cocodrilo de tamaño similar fue avistado cerca y abatido por razones de seguridad. Las autoridades explicaron que se trataba de un procedimiento estándar tras ataques confirmados. Pero la comunidad local estaba dividida. Algunos consideraban justo eliminar al animal. Otros, incluidos biólogos y defensores del medio ambiente, señalaron que el cocodrilo solo había actuado según su naturaleza y que el error fue humano. La familia de Shaun viajó desde Darwin y fue guiada por la policía hasta el sitio del ataque. Sus amigos, en estado de profunda culpa, declararon que jamás pensaron que algo así pudiera ocurrir. Que Shaun era el último que se habría lanzado si realmente hubiese creído que había peligro. Pero el alcohol, el ambiente festivo y la falsa sensación de seguridad les habían nublado el juicio. El incidente reavivó un debate nacional sobre la seguridad en zonas silvestres de Australia. Se intensificaron las campañas de educación, se instalaron nuevos carteles con imágenes gráficas y se promovió una legislación que obligara a los operadores turísticos a dar charlas obligatorias de advertencia al llegar a zonas de riesgo. Aún así, los expertos coinciden en algo. Mientras exista naturaleza salvaje, existirá riesgo. Y mientras existan humanos dispuestos a cruzar límites, seguirá habiendo tragedias. Para Shaun Cole, una decisión impulsiva en un día soleado fue suficiente para marcar el fin de su historia.
Su aterradora aflicción final quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Y en las tranquilas aguas del Merry River, una sombra sigue acechando. Thomas Smiley era un hombre hecho a sí mismo, optometrista de profesión, empresario exitoso, esposo amoroso y abuelo dedicado. Había vivido la mayor parte de su vida en California, donde dirigió con esmero 2 clínicas oftalmológicas que fundó junto a su mejor amigo, Gary Taserra. A pesar de sus logros en el campo profesional, Thomas siempre mantuvo una pasión por la aventura, los deportes extremos y especialmente el océano. Junto a su esposa Gail, su compañera desde la secundaria con quien llevaba más de 4 décadas de matrimonio, viajaba regularmente a Maui, Hawái. Durante 14 años habían hecho de su condominio frente al mar en Kaanapali Shores su segundo hogar. Para ellos, ese lugar era un refugio, un santuario donde podían desconectarse del estrés, disfrutar de la familia y explorar juntos la majestuosidad del Pacífico. No era raro ver a Thomas en la playa con sus nietos, enseñándoles a nadar, a bucear o simplemente construyendo castillos de arena. Amante del buceo y el esquí acuático, Thomas había compartido durante años su entusiasmo con amigos y parientes. Aunque tenía 65 años, su vitalidad era la de un hombre 20 años más joven. El día del ataque, en mayo de 2019, era el último de sus vacaciones. Como solía hacer antes de cada vuelo, evitó bucear, siguiendo las recomendaciones de salud, y en su lugar decidió darse un último baño tranquilo frente al condominio. El mar estaba en calma. Era temprano por la mañana. Thomas se metió al agua como tantas otras veces, solo, confiado, nadando paralelo a la costa. Desde el balcón del apartamento, Gail lo observaba. Era una imagen familiar para ella, su esposo deslizándose por las olas bajo el sol matinal. Lo que no sabía es que esa vez algo se movía más allá de las olas. Algo grande. Algo que había sido rastreado por el Departamento de Recursos Naturales de Hawái durante semanas. Un tiburón tigre, hembra adulta, de aproximadamente 4,5 metros de largo, había sido avistado en la zona días antes. Los biólogos marinos llevaban tiempo estudiando su comportamiento migratorio. A pesar de los datos, no se emitieron alertas visibles en la playa. No hubo banderas, ni carteles, ni avisos públicos. La omisión sería, más tarde, considerada fatal. Thomas nadaba a unos 60 metros de la costa cuando sintió una fuerza brutal tirar de su pierna izquierda. Fue como si una prensa lo sujetara. No lo vio venir. El tiburón había ascendido desde abajo, tomando su extremidad con violencia. El primer mordisco le destrozó la pierna desde la rodilla. Con un esfuerzo sobrehumano, Thomas logró liberarse. Gritó. La sangre comenzó a teñir el agua. El tiburón se alejó brevemente, pero no se marchó. Los gritos fueron escuchados por bañistas y personas en la playa. Muchos pensaron que alguien bromeaba o que simplemente llamaba a un amigo. Gail, desde el balcón, pensó lo mismo. Pero al mirar con más atención, vio el caos. Personas señalando, corriendo, gritando. Entonces, vio al hombre en el agua. Su hombre, su esposo. La segunda acometida del tiburón fue letal. Le arrancó parte de la pierna restante y lo sacudió violentamente. Thomas luchó con sus manos, intentando alejar al depredador. Tenía la muñeca derecha desgarrada por intentar golpear al animal. Finalmente, el tiburón se alejó. La sangre formaba una nube densa que se expandía hacia la orilla. Una motoneta de la policía marítima llegó minutos después. Sacaron a Thomas del agua. Estaba pálido, inconsciente, sin reacción. Le faltaba gran parte de la pierna izquierda, su pulso era débil. Gail bajó corriendo, empapada en lágrimas. Gritaba su nombre mientras los socorristas intentaban reanimarlo, pero ya era tarde. En el acta de defunción, la causa de muerte fue pérdida masiva de sangre por amputación traumática. Gail quedó devastada. Sus hijos viajaron desde California para estar con ella. El funeral fue íntimo, rodeado de quienes más lo querían. Pero la tragedia no terminó allí. La falta de medidas de advertencia generó una fuerte polémica.
Los medios locales cuestionaron al Departamento de Recursos Naturales por no haber alertado al público sobre la presencia del tiburón. Las autoridades defendieron su actuar, argumentando que el seguimiento del animal era parte de una investigación y que no se habían observado comportamientos agresivos previos. Para la familia de Thomas, esas excusas no bastaban. Thomas fue la sexta persona atacada por un tiburón en Hawái ese año, pero la única víctima mortal. Su caso desencadenó protestas de residentes y surfistas, quienes exigieron mejores protocolos de seguridad, tecnología de rastreo más precisa y alertas visibles en las playas. En respuesta, se comenzó a estudiar la instalación de drones de vigilancia, sensores acústicos y programas de educación para turistas. A pesar del dolor, Gail encontró consuelo en saber que su esposo murió haciendo lo que amaba. El mar era parte de su alma. Y aunque ese día el océano se tornó enemigo, ella jamás lo culpó. Thomas sabía que el mar es impredecible, pero también sabía que vale la pena vivir intensamente, aunque eso implique riesgos, dijo en una entrevista meses después. La historia de Thomas Smiley es recordada como un símbolo del delicado equilibrio entre humanos y naturaleza. De cómo, incluso en el paraíso, el peligro puede emerger en un segundo. Y de cómo la falta de advertencias, por más mínima que sea, puede costar una vida. Hoy, en la playa de Kaanapali, hay una placa discreta. Lleva su nombre, sus fechas y una frase grabada por su nieto mayor. Él voló con el viento, nadó con los peces y vivió sin miedo. Y así llegamos al final de este viaje. Un recorrido por algunas de las historias más trágicas, insólitas y estremecedoras de encuentros fatales entre seres humanos y las fuerzas más indomables de la naturaleza. Desde zoológicos que prometen seguridad pero dependen del juicio humano, hasta costas paradisíacas donde un segundo de confianza puede costar la vida. Cada una de estas muertes, a su manera, nos recuerda algo esencial: no somos invencibles. Ya sea bajo la sombra de los árboles en un parque europeo, en una bahía tropical del Pacífico o en un río infestado de cocodrilos, el mundo natural tiene reglas propias. Y aunque intentemos domarlo, regularlo o rodearlo con vallas, siempre existirá un margen de error, una grieta donde la vida y la muerte se rozan. Estas historias no buscan infundir miedo, sino respeto. Respeto por lo salvaje, por lo impredecible, por la fina línea entre la aventura y la imprudencia, porque incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias mortales. Y ahora que conoces sus nombres, sus decisiones y sus destinos finales, tal vez pienses dos veces antes de saltar una cerca, ignorar una señal o nadar donde la vista no alcanza el fondo. Tal vez recuerdes que no todas las aflicciones llegan con aviso. Algunas emergen del agua, del bosque, del aire mismo, rápidas, silenciosas, definitivas. Y es entonces cuando llega la aterradora aflicción final.